¿Sos jefe de campaña? No sé. A ver. ¿Se publicó? Escuché el otro día, sí. Lo cierto es que me junté con Andrés Sotos. Ajá. Andrés Sotos me ofreció que sea su jefe de campaña. Quedamos en conversarlos con el gobernador. Este es un frente que más allá de los candidatos... Pero el gobernador no es candidato. Claro, pero creo que el gobernador conduce este frente y corresponde... Me parece que el mejor jefe de campaña que puede tener... Viste que ya me puse jodido. Sí, ya está. El mejor jefe de campaña que puede tener Andrés Sotos es el propio gobernador. Pero si entienden que uno puede colaborar del lugar que sea, con un simple militante, con un título de jefe de campaña, acompañando del lugar que sea, yo lo voy a hacer porque ese fue el compromiso que asumimos cuando conformamos este Frente Unidad y Renovación. Creo que hay muchas cosas muy importantes para Salta para discutir en el Congreso, que todos los que hemos conformado este frente, quienes fuimos candidatos y quienes acompañan de otro lugar, estamos convencidos de la importancia histórica para Salta de esta elección, e independientemente del lugar que nos toque, o el rótulo que tengamos, o la responsabilidad que tengamos, vamos a colaborar y acompañar de la misma manera y con la misma intensidad. Tiene que ver con ese compromiso. Así como recién hablabas de esto de dejar en claro que el segundo lugar de la lista de Unidad de Renovación correspondió a una mujer, y que yo lo planteé porque cuando se conformaban las listas siempre tuvimos claro que quien salía segundo le correspondía a la mujer de esa lista integrar ese lugar, y que como siempre jurídicamente y en el derecho, en la justicia pueden haber interpretaciones y bibliotecas que se pueden interpretar del sentido que sea. En rigor de verdad, cuando se comenzó con esta campaña estaba claro que el segundo lugar, sea quien sea la lista que obtenga ese espacio, corresponde a que sea una mujer, con el agravante de que quien va a ocupar ese lugar, que es Liliana Guitián, la verdad que es una militante justicialista sumamente comprometida con el proyecto y particularmente con la provincia de Salta. Entonces va a ser un valor agregado que tiene esta fórmula muy importante. ¿Cómo va a quedar conformada entonces Soto, Guitián y Escudero? Soto, Guitián, Escudero es la lista, porque en función de los lugares que han tenido las tres principales listas de la primaria del 13 de agosto. Y para nosotros la verdad que es gratificante ya como espacio dentro del Frente Unidad de Renovación que estemos disputando una banca en el Congreso Nacional a través de Liliana Guitián, lógicamente a través de Andrés Sotos, pero me parece que Liliana expresa claramente lo que nosotros intentamos representar en esta elección con este espacio que construimos, esta lista dentro del Frente Unidad de Renovación, que tiene que ver con fuertes convicciones de defender la provincia de Salta, de plantear discusiones que tienen que ver, muchas de las que se planteaban recién con el ministro Parodi, en relación a los recursos que necesita Salta para desarrollarse, para crecer, y una fuerte renovación también en la política, no relacionado directamente con la cuestión de edad, sino con las prácticas y la forma de hacer política. Vos sabés que me dejó pensando algo que dijo Parodi recién. Dijo: yo quiero pecar de ingenuidad en última instancia, pero prefiero creerle al presidente de la Nación. Sí. Y yo tengo un dicho popular viejísimo, que no es mío, sino que lo aprendí cuando yo era chico: dime de qué alardeas y te diré de qué careces, dice el dicho, ¿no? Y cuando a mí me dicen que yo te digo siempre la verdad, siempre la verdad, siempre la verdad, digo, me parece que me estás mintiendo. Y en este sentido, no voy a compartir la ingenuidad de Parodi. Yo creo que después de las elecciones de octubre se viene un ajuste importante. Cuando me refiero a ajuste importante es achicar gasto público, subir recaudación o disminuir gastos vía eliminar subsidios, y entre ellos el propio Aranguren ya anunció un importante incremento en los precios de tarifa de gas. Los candidatos que vote la gente, Soto, Guitián y Escudero, ¿serán candidatos que apoyen ese ajuste? No, a ver, los candidatos de Frente Unidad de Renovación es el único espacio en la provincia de Salta que tienen una propuesta y un trabajo y un discurso que tiene que ver con defender la provincia de Salta. Nos enfrentamos a otros dos frentes que legítimamente uno representa al oficialismo nacional de Cambiemos, en la figura de Martín Grande, otro que legítimamente representa un espacio más nacional o de la provincia de Buenos Aires, que es el Frente Unidad Ciudadana que encabeza Cristina Kirchner. Y nosotros creemos que esta elección legislativa intermedia, que no son cargos ejecutivos, necesitamos tener legisladores que vayan a legislar en función de los intereses de la provincia, que tienen que ver, primero, defender ante los intentos del gobierno nacional, por ejemplo, de este fallo que intentan buscar ante la Corte Nacional,
por el conurbano bonaerense, que implica una merma importante en la recaudación para todas las provincias, y llevar esa discusión al ámbito del Congreso Nacional, que es el ámbito natural, no judicializándolo. Una distribución y una discusión mucho más profunda sobre el federalismo, no en términos institucionales, sino de recursos, y coparticipar muchísimos fondos que hoy administra de una manera muy centralista el Gobierno Nacional, particularmente de obra pública, y que esos recursos puedan llegar automáticamente a nuestras provincias y a nuestros municipios. Tener una política diferenciada de incentivos e impositiva para la región norte, por todas estas cuestiones que recién se conversaban, en función de que la provincia de Salta no puede ser tratada igual que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires o la Pampa Húmeda o la provincia de Córdoba, porque son realidades totalmente diferentes. Bueno, eso es lo que los candidatos de Frente Unidad y Renovación tienen que plantear en el Congreso Nacional. Está bien, hasta ahí todo bien, pero de pronto te van a presentar una reforma tributaria, que supongo que va a estar acordada porque sí, Carlos dice, o te van a presentar una reforma a la ley de contrato de trabajo. Sí. Y esa ley la vas a tener que discutir ya no por regionalismo, sino por un principio nacional. Sí, seguro, bueno, pero hay principios que tienen que ver también con la conformación y la ideología de este propio frente, digamos. Si quieren bajar costos, no tienen que ser a costa de los trabajadores. Hay muchísimas otras formas en donde pueden ganar productividad las empresas, se puede buscar el desarrollo, generación de empleo, pero no de la manera más fácil que tienen generalmente quienes tienen la visión económica de quienes gobiernan el país, que es ajustar a costa de los derechos de los trabajadores o del salario de los trabajadores. En eso también hay que ser terminante. Cuando en la década del 90 hasta el 2001-2002 se planteaba que había que flexibilizar para bajar costos laborales, fueron los años donde mayor desocupación hubo en el país. Entonces, flexibilización laboral no implica necesariamente oportunidades de crear más empleo, todo lo contrario, implica la posibilidad de despedir y de aumentar las tasas de desempleo en nuestro país. Cuando hubo una política clara de protección del empleo a través de la legislación, son momentos en donde se expandieron no solamente los derechos, sino también que hubo baja en las tasas de desempleo en el país, porque fue acompañado con un proceso de crecimiento. Entonces, aquellos que pretenden que al costo que le llaman ellos empresarial o al costo en la economía lo quieren cargar sobre los derechos de los trabajadores o sobre el salario de los trabajadores, hay que ser también terminantes y muy contundentes en defender, no solo por una cuestión de principios e ideológica, sino mirando lo que ha pasado en la historia de nuestro país. Insisto, cuando se flexibilizó el mercado laboral en nuestro país, lejos de generar empleo, aumentaron las tasas de desempleo. Vos sabés que me estás dejando pensar que justamente se han hecho algunos acuerdos que beneficiaron a empresas multinacionales de alimentación, de lo que normalmente se llama comida chatarra, en condiciones de precariedad laboral verdaderamente significativas. Y no deja de llamarme la atención que una reforma laboral, después de tener la reforma laboral de Brasil, hay muchos que están entusiasmados mirando para Brasil porque otra vez me dicen, si no hacemos reforma laboral las inversiones no llegan. Bueno, por eso hay que buscar por otro lado, hay que generar desarrollo y crecimiento, por ejemplo, sacando la plata de los bancos, y eso se puede incentivar perfectamente bajando las tasas altísimas que hay. Recién hablaban de uno de los rubros que más crecimiento ha tenido en nuestro país, es el sistema financiero, porque hay un incentivo enorme para que quien tiene plata y tiene capacidad de ahorro la ponga en el sistema financiero, porque obtiene tasas del 25-30% anuales. Si nosotros desincentivamos que esa plata vaya al sector financiero y esa plata se invierta en ampliar una empresa, generar puestos de trabajo a través de la inversión de esa plata que está en Argentina, que está en los bancos y que hay que sacarla de ahí y ponerla justamente en medidas que sean productivas y de desarrollo, eso va a generar empleo, va a activar el consumo, eso va a generar que al haber crecimiento, al haber consumo, haya más gente dentro del mercado formal que paguen más impuestos y no va a haber necesidad de tocar ningún derecho de los trabajadores. Vos sabés que lo que estás diciendo es muy interesante, me dispara dos cosas. Primero, acabo de tuitear en el día de hoy un informe de BAE, sí, que es un diario económico. Sí, si no parece Baez. No es Infobae, es BAE. Sí, sí. Es BAE. Pero es muy interesante porque hay fuga de plazo fijo por bajas tasas. ¿Cuál es el negocio? El negocio es captar a baja tasa y ponerlo al EVAC. Y yo que tengo 27 años bancario te puedo contar algo. El negocio no es prestarle a la gente, porque ahí
prestarle a la gente significa mayor plazo, mayor riesgo, tasas de incobrabilidad y qué sé yo, y meterlo al 27,5 en LEVAC es un negocio redondo. Ahora, ¿cómo rompes con ese circuito? Porque si bajás la tasa, ¿te sube la inflación o te sube el dólar? No necesariamente. Si uno puede ir manejando otras variables económicas que permitan justamente incentivar que quien tiene un plazo fijo y va a comprar LEVAC, ese plazo fijo sea incentivo, ponerlo en inversión para comprar ladrillos, para ponerlo en un fideicomiso que le permita un desarrollo inmobiliario, o generar las condiciones que ya tiene una pequeña empresa que pueda ampliar la planta. Me parece que hay que pensar justamente políticas de incentivo para que sea negocio y sea mucho más rentable poner esa plata en el sistema productivo y de desarrollo y generación de empleo que tenerla en los bancos, ¿sí? La primera medida es desincentivar desde el Estado las tasas tan altas que existen y controlar con otras variables la cuestión inflacionaria, porque estas tasas altas de LEVAC son supuestamente en función de controlar la inflación y secar la economía, bajar el consumo, y eso está haciendo un daño enorme. Estamos bajando la inflación a un costo altísimo, social y económico.